Primero sanaba en reposo, haciéndose Señor del día de reposo. Ahora, ¿para los judíos era permitido sanar en el día de reposo? No. ¿Y por qué entonces Jesús lo hacía? ¿Por qué? Interpretaron mal las escrituras. La siguen interpretando. Lo que sucede hoy en día con mucha gente que no le gusta estudiar la Biblia, interpretan mal las escrituras, porque no llevan una secuencia. Vámonos a la ley. ¿Qué era lo que realmente Dios le pidió al pueblo? Porque la gente especula mucho en cuanto a lo del día sábado y no sabe exactamente porque no estudia las escrituras. Pero vámonos a Éxodo capítulo 20, versículos 6 y 7. No está aquí, así que no vayan a buscar el versículo bíblico porque quiero explicar un poquito lo que habla del día sábado, las escrituras. Porque para los judíos, tanto la Pascua como guardar el día sábado era muy, pero muy importante. Éxodo 20. Gracias, hermano. Amén. Sí, del día de reposo. Éxodo 28. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Repítalo. Escúchenme. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta. 6 días trabajo, el séptimo es Reposo. reposo. Ahora, si se habla de reposo, está hablando de descanso. Volvamos a leer otra vez. El 8. Sí. Oye, El 8. acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hasta ahí. El día de reposo era para santificarlo. ¿Y qué significa santificarlo? Era para apartarlo para Dios. ¿Sí? Hasta ahora, solamente apartarlo para Dios. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tenías que limpiar la casa, hacer todo lo que tú quisieras en esos 6 días. Pero el séptimo, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. sí. Cuando dice reposo para santificarlo es para apartarlo para Dios. O sea, era un día que se apartaba para Dios. Sigamos. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta. Y aquí está la clave. No se hace obra alguna. ¿Qué significaba obra? Está hablando del trabajo, ¿no verdad? Significa que yo no podía trabajar en ese día, sino que ese día tenía que apartarlo para Dios. ¿Y eso era el día qué? Sábado. Ajá. ¿Listo? Ahora, ¿por qué criticaban a Jesús? Jesús estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Ayudando Teniendo misericordia del que está a una persona. con la carga. Y esa ayuda no se contaba como una obra de trabajo. Y ese era el problema de los judíos. Que ellos agarraban la ley y la aplicaban a su manera. Le daban una aplicación mal a la ley. ¿Por qué? Precisamente porque no tenían la interpretación correcta de las escrituras. Habían analizado durante mucho tiempo y habían agregado mandamientos a esas primeras leyes, a esas 10 leyes. Tanto así que se habían desviado del camino. Y vamos entonces a ver Lucas 6 del 1 al 11. Entonces, procuraban matar a Jesús porque sanaba en el día de reposo. Significaba que él se hacía Señor en el día de reposo. Se creía más importante del día de reposo. Ahora, ¿saben qué? ¿Quién inventó el día de reposo? Jesús fue el que lo inventó. ¿Sabían eso? Jesucristo fue el que inventó el día de reposo. Por eso Él es el Señor del día de reposo. Él sí sabía para qué lo creó. Los judíos no. Y por eso Él les da una cátedra. Y vamos a Lucas 6 del 1 al 11. Amén. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que es lícito hacer en los días de reposo? Y dice, respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él.
y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta ahí, vamos a parar allí. Ah, está David con sus soldados, los están persiguiendo, tienen hambre y llegan al templo. Y pregunta al sacerdote, ¿hay algo de comida aquí? Y no hay nada de comida, lo único que hay es los panes que están consagrados para Dios. Los panes de la preposición, es lo único que tenemos. Y esos son del templo. ¿De quién? Nosotros podemos comerlo. ¿Qué dijo David? Dame esos panes. Porque mis soldados y yo no estamos muriendo de hambre. No voy a dejar que mis soldados, que son del pueblo de Dios, y yo, que soy el pueblo de Dios, muramos por hambre. Porque lo que estamos haciendo no es injusto, sino justo. ¿Y qué hizo David? Agarró los panes, le dio a comer a todos. ¿Y qué hizo Dios? Lo castigó. Le vinieron las plagas. Le aprobó su decisión. ¿Por qué? Porque entendió que por encima de una ley está el beneficio del hombre siempre que éste sea para la honra y la gloria de Dios. Ellos estaban defendiendo la causa del Señor. Tenían hambre y en ese momento había que cubrir la necesidad. Eso es como de repente un ejemplo. Que usted tenga un dinero de repente, o tiene consagrado para la iglesia, y se le presentó una emergencia. Y tiene que cubrir esa emergencia con una persona. Y busca en su bolsillo y no tiene más. Lo diferente es que tiene más y entonces agarra los 10 meses y la otra plata tiene guardada. Y si es otra cosa, pero no tiene más de dónde sacar. Última instancia, apeló lo que tiene allí y lo utilizó para el bienestar de alguien. Porque no tenía más recursos. David utilizó el último recurso. No fue que lo primero que se le ocurrió y fue a utilizar los panes de preposición. Jesús tenía hambre con sus discípulos y les mandó a ellos, en ese momento en Mateo 12 o en Lucas 6, les mandó a comer. ¿Qué hicieron ellos? Recoger espigas, frotarlas y para poderle quitar lo que llaman la cáscara y comerla. Ahora, eso no califica como trabajo. No están, técnicamente no estaban rompiendo el... Ah, pero si a estos fariseos se les caía un burro o un buey y se les estaba ahogando, dejaban a un lado la ley y se iban ¿a qué? A rescatar el animal. Pero Jesús estaba sanando un hombre, entonces era más importante un animal que el hombre. Como dije en la clase pasada, hay personas que lamentablemente, entre comillas, aún dentro de la iglesia, cristianos evangélicos, que defienden más a los animales que a las personas. Aman más a los animales que a las mismas personas. Tratan mejor a un animal que a las personas. Le da más valor a un animal que a las personas. Y eso es lo que le pasaba a los judíos. Para ellos era más importante sus animales, que ahí se dejaban la ley a un lado y los iban a rescatar, que rescatar a una persona cuando estaba necesitada. Por esta aplicación de la ley, a Jesús lo querían matar. Porque no hacía lo que hacían ellos en su cultura. Procuraban matar a Jesús. Entonces, cuando yo de repente soy un hombre de oración, estudio la Biblia, pero no hago el bien a mi prójimo, endurezco mi corazón, eso es hipocresía religiosa. Soy un hipócrita. Y soy igual a un fariseo, a un escriba, o a un saduceo, a un sacerdote de los de antes. Porque si de verdad me llamo cristiano, lo primero que debo de tener hacia mi prójimo es misericordia. Si no amo al que veo, menos voy a amar al que no veo. Eso lo hemos leído, ¿no verdad? Entonces, por eso procuraban matar a Jesús. Ahora sí, continuamos. Sí. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los ganaría a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en mí. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra eso. Entonces, ¿se puede hacer el bien dentro del día de reposo? ¿Y el mal? Pero no debería. No se debería, pero está el bien y está el mal. Ahora entonces vengo con la pregunta: ¿por qué a veces nosotros hacemos el mal? Si sabemos de que ya el día de reposo fue sombra de lo que ahora es Cristo. Cristo cumplió y en él todos los rituales
fueron cumplidos. Por eso es que ya no tenemos que hacer sacrificios ni los rituales de la ley de antes. Lo que continúa hoy en día es la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral fue puesta para mostrarnos a nosotros, a los hombres, lo que es el pecado. Dios quiere misericordia y no los sacrificios. ¿Por qué los sacrificios? Porque ya Dios estaba cansado de sacrificios que se hacían mecánicamente. Eso es como cuando nosotros cantamos a Dios, pero nuestro de labios, pero el corazón nuestro está lejos. ¿Llega la adoración a Dios? No llega. Y puedo saberme la canción completa, el coro completo. Pero Dios evalúa, es mi corazón. Él mira en nuestro corazón. La aplicación de la ley. Debemos aplicar correctamente la Biblia. ¿Hacer el bien o hacer el mal? La Biblia fue puesta para aplicarla correctamente. ¿Por qué para aplicarla correctamente? Porque hay gente que utiliza la Biblia para aplicarla para hacer el mal. Los brujos la utilizan para hacer el mal y utilizan la Biblia. Las sectas falsas la utilizan para hacer mal porque utilizan también la Biblia para engañar a las personas. Satanás utilizó la Biblia para tentar a Jesús, dándole una mala aplicación. Y a veces nosotros utilizamos la Biblia para aplicarla mal. Agarramos aquellos versículos que nos convienen y se lo exigimos a los demás. Le decimos a la esposa, hey, sujétate, porque la Biblia dice que tienes que sujetarte al hombre. Pero no leemos el resto, así como el hombre tiene que sujetarse a Cristo. Entonces, como nosotros no queremos sujetarnos a Cristo, no usamos la segunda parte de la Biblia, sino lo que me conviene. Estamos dando una mala aplicación. O a veces nosotros queremos que nuestro esposo corrija y le damos un bibliazo. Sacamos la Biblia en lo que nosotros queremos que él corrija, pero no nos la aplicamos a nosotros mismos. La Biblia no es para pegarle a otro con versículos bíblicos. Estamos dando una mala aplicación. Ni siquiera para decirle a otro y condenar a otros porque no está en el mismo camino nuestro. Si está errado, con amor, con cariño, con sabiduría, llévelo por la palabra de Dios a que conozca el camino correcto. Entonces, la Biblia tiene la aplicación correcta o incorrecta. Pero usted decide cuál aplicación darle. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal para salvar una vida o perderla? Nadie debe excusarse en las leyes para dejar de hacer el bien. Nadie debe excusarse en las leyes para dejar de hacer el bien. Pues Dios quiere que nosotros hagamos siempre el bien. Que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal Con el bien y el mal. con el bien. No solamente violaba el día de reposo para ellos, sino que se hacía igual a Dios. Decía que el Padre, que Jehová era su Padre, que Dios era su Padre. Y por eso entonces ellos se enardecían más, porque Jesús estaba comparando igual a Dios. Por eso hay sectas que dicen que Jesús está por debajo del Dios Padre y que no es Dios. Y digo que son sectas porque toda religión que no reconoce al Hijo, no reconoce tampoco al Padre. Si no reconoce que el Hijo es Dios, no reconoce entonces que el Padre es Dios. Y de eso se trata este pasaje. De que el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Que el que honra al Hijo, honra al Padre. El que adora al Hijo, adora al Padre. Y Jesucristo recibió adoración. Porque el Padre y el Hijo son uno. Entonces Jesús se hace igual a Dios. Vamos a buscar Juan 10, 31 al 33. Juan 10, del 31 al 33. Los mismos judíos se dieron cuenta que Jesucristo se estaba haciendo Dios. O sea, Él nunca escondió su naturaleza. La dio a ver, aunque no se la dijo directamente. Él nunca dijo, yo soy Dios. Que sabía lo que le iban a hacer. En un principio, ¿por qué él no decía abiertamente que era Dios? Por prudencia, ¿no? No, por lo que acaba de leer el hermano. Era una blasfemia decir que era Dios. Y la blasfemia era castigado con la muerte, moría apedreado. De hecho, ¿qué dice la escritura? Ahí tenían ellos ¿qué? ¿Qué hicieron ellos? En el primer versículo, 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Agarraron piedras. ¿Y qué iban a hacer con Jesús? Lo iban a matar. Lo iban a apedrear en ese momento. Porque todo el que se hacía Dios siendo hombre, según ellos, tenía que morir apedreado. Era una blasfemia. Y resulta que esa era la única vía para poder salvar al hombre. Tenía que Dios hacerse hombre, vivir entre los hombres, pagar como un cordero, y tenía que ser un humano.
un cordero humano que viviera una vida perfecta. El único que podía hacerlo era Dios. No había otra manera. Eso es lo que yo no alcanzo casi a entender. Ni lo entenderá. Porque si ellos estaban muy conscientes de que, o sea, si ellos sabían, porque lo sabían plenamente, conocían las escrituras, que iba a venir un Mesías, ¿por qué dudaban de que podía venir el Porque esperaban un Mesías humano, un descendiente de David, un ser humano como ellos, un libertador que los liberara de la esclavitud romana. Eso es lo que estaban esperando. Jesús no fue Nunca pensaron ellos que el reino que se iba a instalar Sí, pero que era espiritual y no humano. es hasta la presente, yo creía que ellos, o sea, lo que yo no creía todavía era que Jesús no había nacido. Y ellos reconocen a Jesús como un profeta. Sí, porque cumple todas las profecías. Exactamente. Cumple todas las profecías, pero ellos esperaban un libertador físico, humano, que pusiera un gobierno humano, como hoy en día la gente espera un libertador para Venezuela, que nos saque de la esclavitud que tenemos, política, social, y acabe con toda esta situación que tenemos. El evangélico que no conoce la escritura fácilmente puede ser engañado por los mismos evangélicos o por otras doctrinas. Y usted me podrá decir, no hermano, yo no. He escuchado el cuento muchas veces. Y a los 15 años lo veo en doctrinas erradas y dice, ahora sí conozco la verdad. Porque en una iglesia evangélica nunca estudió la Biblia por pereza, por flojera. Y después entonces van a otras doctrinas que sí los obligan a estudiar. Ajá, y a su manera. Tienen que estudiar. Y entonces ahí sí conoce las verdades profundas de la Biblia. Sí, porque eso es lo que siempre, yo lo he escuchado muchas veces. Bien sea que caigan en testigos de Jehová, bien sea que caigan en mormones, bien sea que caigan en otros tipos de doctrinas, adventistas, etc. Ahora sí conozco la verdad. Nunca la conociste. Si la hubiese conocido, estuvieses en la verdad. Yo era conocedor del evangelio. Mentira, no conocía ni siquiera las escrituras. Medio sabía 20, 30 versículos y se decían que conocían las escrituras. Como hoy en día, yo soy salmista y no conoce nada de salmos. Pero es el título que hoy en día se dan a sí mismos. Yo soy apóstol y no conoce nada de la doctrina. Ni siquiera los fundamentos de los apóstoles. Ni siquiera cuáles son los requisitos de un apóstol para llegar a ser apóstol. Si existiera hoy el oficio de apóstol. Entonces la gente habla sin conocer. ¿Y saben qué es lo peligroso? Que todavía en el siglo XX y XXI, año 2023, con toda la ciencia que tenemos y todo el acceso a la información, haya tanta ignorancia en medio de las iglesias evangélicas. Porque no estudian, les da pereza estudiar. Necesitamos. Porque hay una corriente que sí está estudiando. Y no la escritura, sino la manera de cómo hacer santería, brujería, hechicería. Dios es tu Padre. Para Cristo, Dios era su Padre y Él era su Hijo, el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Dios es realmente mi Padre? ¿Realmente yo soy hijo de Dios? Me llama la atención esto, ¿no? Cuando yo iba a la feria y estábamos nosotros en la Plaza de Toros o en la... y venía el cantante y todo eso, ¿qué hacíamos nosotros? Gritábamos, brincábamos, ¿verdad? Aplaudíamos. Ahora que somos cristianos ni cantamos. Adoramos con los brazos torcidos. Y ya a la media hora estamos bostezando. Pero cuando estamos en el mundo, hasta las 3, 4 de la mañana, estamos en esos sitios. ¿Cierto o no es así? Sí, cierto. Bueno, quizás ustedes no, porque aquí son más consagrados con el Señor, pero en los Andes, allá la gente se iba un día antes para la Plaza de Toros a hacer cola para poder entrar a la Plaza de Toros para ver Sábado Sensacional. Entonces, en el mundo nosotros teníamos más ánimo para las cosas del mundo y ahora llegamos al Evangelio y se nos desinfla la bomba. Y sabe que lo peor, que Dios nos mira a nosotros, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Entonces, yo tengo que evaluarme. Mire, yo siendo pastor, tengo que evaluarme todo el tiempo. Gracias, hermano. Me evalúo todo el tiempo. ¿Cómo estoy andando en el camino? ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi estudio de la palabra de Dios? ¿Estoy realmente haciendo la obra? ¿Estoy visitando a los hermanos? ¿Estoy preparándome? Tengo que evaluarme para saber realmente por dónde estoy caminando. Y si hay algo que no estoy haciendo bien, corrijo, me arrepiento. Eso es arrepentirme. Corrijo. Pero no podemos vivir el evangelio a media, porque no es cristianismo. Jesús dijo, ¿alguno quiere seguirme a mí? ¿Quiere ser cristiano? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Esos son los discípulos, los verdaderos cristianos, los que siguen al Señor, sin excusas, sin argumentos en seguir a Dios. Entonces, los hijos de Dios se hacen, son hechos hijos de Dios. Ajá. ¿Cuál era la voluntad de nosotros antes? ¿Cuáles eran los deseos de nuestra carne? ¿Qué le gustaba a la carne? Malo. Lo malo. Y lo bueno también. No.
Aparentemente, todo lo malo. Sí, porque cuando nosotros no éramos cristianos nos gustaba descansar, comer carne asada, ¿cierto? Trabajar, y cuando salíamos del trabajo, 2 cajas No lo diga, no lo diga. de malta polada. Ya, Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Ya quizás no estamos en adulterio, ¿verdad? No estamos en fornicación, ya no bailamos pegados, ya no vamos a las cuestiones estas de las fiestas paganas, pero lo de adentro, la actitud de nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro comportamiento, lo que hacemos a escondidas, que nadie se dé cuenta. Ahora entienden por qué por misericordia somos salvos. Y todavía por misericordia, ¿por qué tenemos una deuda con el Señor? Porque aún siendo nosotros malos, Dios sigue siendo bueno. Mire, yo les digo, si pudiésemos poner un televisor para reflejar todo lo que pasa por nuestras mentes durante el día, ¿verdad que no? Nos avergonzaríamos, ¿verdad? ¿Ven la misericordia de Dios? Y me incluyo, porque a veces hay cosas que a una oración no hay Señor que le caiga un rayo, a que se convierta. Porque a veces todavía malos pensamientos quedan en nosotros, malas actitudes, aunque pequeñas pueden ser, pero todavía hay cosas que nos avergüenzan. Yo les conté por qué eliminé Facebook, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que pasan ahí que lo avergüenzan a uno y tenía que pasar rápido la página. Y otras veces uno echa un poquito de reversa y otras para enterrar. ¿O no? Sí, a veces. ¿Sí o no? Y uno sabe que eso es malo, lo saca más rápido. Entonces, para evitar eso, elimine eso. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. No había otro camino. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Por su gracia. Hermano, si usted tiene 10 años en el Evangelio, 20, 30, 50 años en el Evangelio, por la misericordia de Dios. No por nuestra fuerza, por la misericordia de Dios. Por eso es que vivo amarrado del Señor para no separarme nunca de Él, porque sé que por su misericordia estoy en su camino. No soy súper espiritual, simplemente me agarro del Señor. Y sé que apegado a Él no me va a dejar caer. Él me guarda. Y siempre, aún en la oración, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Pero buscar al Señor, buscar de la presencia de Dios, porque sé que mientras esté aferrado a Él, Él me guarda. Amén. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y aquí no hay mucho que explicar, porque todo lo que Jesús hizo lo vio del Padre. Cambian la conducta de nuestros niños por el exceso del uso de nuestros móviles. Pero no puedo ayudar a corregir a los jóvenes, a los niños, cuando el problema lo tenemos con los padres. Me ha acercado a algunos papás, les hemos dicho, hermano, no encubra el teléfono, porque ellos vienen normalmente, ¿sí? Cuando ustedes descargan WhatsApp, vienen libres sin ningún tipo de modificación en cuanto a lo que es la parte de la privacidad. Pero hay muchos que agarran la sección de privacidad y la modifican. ¿Qué modifican? Lo que es la parte de la hora de la última vez que utilizan el WhatsApp y si están en línea o no. ¿Para qué se modifica esto? Para que no sea detectable que usted lo utiliza hasta altas horas de la noche y la frecuencia cuando lo está utilizando. Pero el problema no son los jóvenes. El problema lo tenemos en los adultos. Nuestros jóvenes están copiando la falla nuestra. No puedo corregir la adicción a mis hijos si el problema lo tengo yo. ¿Por qué yo en secreto quiero bloquear mi teléfono para que no se den cuenta de lo que yo hago? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Somos qué? Cartas abiertas. Cuando yo no tengo nada oculto de las tinieblas, no me importa la hora que puedan revisar mi teléfono o si le estoy dando un uso adecuado, no tengo nada que ocultar. El problema es cuando yo le doy un uso inadecuado. Ese es un problema y por eso a veces bloqueamos el teléfono para que no se den cuenta los demás. Entonces, no le digas a la persona lo que deben hacer. Seamos ejemplos. ¿Usted quiere que sus hijos de verdad busquen del Señor? Del ejemplo. ¿Usted quiere que sus hijos estudien la Biblia? Del ejemplo. ¿Que ellos oren? Del ejemplo. ¿Que ellos utilicen adecuadamente un teléfono celular o las redes sociales? Démosle ejemplo. Somos cartas abiertas que nos pueden leer. Nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, debemos ser cartas abiertas, leídos por cualquiera. Leídos por cualquiera. No tenemos que bloquearnos o bloquear nuestros celulares para ocultar el pecado. Porque, déjeme decirle, la adicción al teléfono es pecado.
Cuando veamos toda la información nos vamos a dar cuenta que inclusive es tanto como la adicción a las drogas o la adicción al alcohol, por las consecuencias que esto trae. Y a veces uno me pregunta, ¿por qué yo estoy así tan frío espiritualmente? Por lo que estás consumiendo. Dedica más tiempo a un teléfono que a estudiar la Biblia, o que a orar, etc. Y queremos que Dios haga magia en nosotros y nos cambie cuando nosotros tenemos malos hábitos y adicciones. Saben que el pecado oculto no me deja a mí crecer en el Señor. No me deja salir. Es imposible, cuando tengo pecado oculto, acercarme a Dios. Necesito arrepentirme. Y arrepentimiento no es pedir perdón, es cambiar de